Buenos días. Mi nombre es Luz María del Castillo Reynoso. Soy coordinadora del área de Ciencias Morfológicas y vamos a iniciar el curso que corresponde a agosto de 2012, enero 2013. La anatomía es la ciencia dedicada al estudio de la estructura y forma del cuerpo humano. Deriva del griego anatomé, que quiere decir cortar, a través, significado que actualmente corresponde al término disecar. La posición anatómica estándar, o sea, como ustedes van a estudiar al cuerpo humano, es la posición erguida, la mirada al frente, los miembros superiores a ambos lados del tronco, con las manos hacia adelante, los miembros inferiores juntos con los pies paralelos y los dedos hacia adelante. Otras posiciones corporales que debemos de conocer es el decúbito supino. El decúbito supino es cuando el individuo está reposando en una cama, su dorso está sobre, todo el dorso del cuerpo está sobre el colchón o la cama o donde ustedes pueden pensar. Se puede decir que la cara, el ombligo, los genitales están hacia adelante. Después vamos a tener el decúbito lateral. El decúbito lateral, que cualquiera de los dos lados puede estar apoyando sobre el cuerpo. Con su mano, ya saben, reposando, si es para explorar, reposando su mano sobre la cabeza para que el individuo no se canse y permitiéndonos ver determinadas regiones que vamos a ver. En decúbito prono, en algunos pacientes indicamos esta posición, también con ella se pueden explorar varias regiones de la región posterior del cuerpo. En cuanto a los planos de sección, un plano es una superficie bidimensional. Los cortes que seccionan al cuerpo se pueden orientar en los distintos planos del espacio, como podemos ver aquí. Entonces, si tenemos planos coronales, entonces vamos a tener, si es un plano coronal, pues sabemos un plano coronal es el plano que tenemos en la cabeza y que acuérdense que une, llamado así porque esta es una región que está situada entre el frontal y los parietales. Esta sutura se llama coronal. Pues todo plano que atraviese a la mitad del cuerpo en sentido antero-posterior se va a llamar esta región plano coronal o son frontales. Después los planos sagitales van a corresponder a este plano que vemos en azul y que se llama así porque están en sentido antero-posterior y dividen al cuerpo también en dos partes iguales. Y el plano sagital mediano es el plano sagital central. ¿Sí? Y que se llama así porque tiene el término de una saeta, ¿no? Los planos sagitales paramedianos, todo lo que va en paralelo a esto se llamaría plano sagital paramediano. Ahora vamos a ver los planos horizontales. En la línea roja nosotros podemos apreciar el plano horizontal. Y este plano horizontal va a dividir al cuerpo en una área superior y otra inferior, ¿sí? Una área superior y otra área inferior, de acuerdo al corte en donde se realice este plano que querramos tomar en cuenta. Los planos transversos vamos a tomar en cuenta que son perpendiculares al eje longitudinal de una estructura, ¿sí? En el tórax, por ejemplo, los planos transversos coinciden con los horizontales. Este plano horizontal corresponde en el tronco pues con un eje también transversal.
Los planos oblicuos. Los planos oblicuos están dados así. Son los planos que seccionan las partes del cuerpo, cuya orientación no es paralela a ninguno de los planos ortogonales. Entonces, para describir su orientación se toman las medidas de los ángulos, ¿sí?, que forman con otros planos. Ahora vamos a ver los términos de situación y de dirección. También podemos mencionar el eje longitudinal en el cráneo. En el cráneo podemos ver, en cuanto a las estructuras cerebrales, ¿verdad?, del encéfalo, vamos a ver que la cabeza se representan 3 ejes longitudinales y tenemos este eje de Forer, el cual debido al desarrollo que tiene el tronco el prosencéfalo y el tronco del encéfalo, entonces ese es el primero que le vamos a referir. En azul vamos a tener, ¿sí?, y verde las direcciones del prosencéfalo, las direcciones del prosencéfalo dorsal y ventral, ¿sí? Y después en violeta vamos a apreciar también ventral y dorsal. Esto en violeta, en naranja, las direcciones del tronco del encéfalo. Entonces, rostral y caudal, o sea, anterior e inferior, e inferior, superior e inferior, dorsal y ventral, o sea, dorsal y ventral, anterior y posterior, repitiendo, ¿sí? Los términos de situación y disección. Vamos a apreciar en esta situación cómo podemos. El plano sagital. El plano sagital es el que va a ir, ya dijimos, sobre la línea media. Sí dijimos como en el cuerpo, pero también puede ser tomado en la extremidad. En cuanto a la extremidad inferior, vamos a tener un plano sagital, el que va a pasar por el medio de la mitad del tercer dedo y a la mitad de la rodilla, ¿sí? Entonces aquí tenemos un plano sagital que va a ser medial y lateral. Y después los planos oblicuos, ¿sí? Estos son importantes también que los tomen en cuenta para cuando hay lesiones que se tienen que atestiguar como testimonio de la medicina forense, ¿sí?, y que no siempre las heridas guardan un plano conocido. Entonces también tenemos que conocer que en el plano oblicuo, qué elementos pudo haber lesionado ese tipo de herida. También en algunos tipos de radiografía se utilizan estos planos para mayor exploración radiológica de los elementos que consideremos lesionados. El plano coronal, bueno, repitiendo, a nivel de donde se encuentra la sutura coronal, pues entonces todo lo que está por adelante sería anterior y lo que está hacia atrás sería posterior, sería dorsal y ventral. Ahora bien, en el plano horizontal, como ya dijimos, los planos horizontales o transversal, nosotros podemos ver que la misma está al mismo ángulo de sección, y también para poder observar como en el plano oblicuo se toma más en cuenta en estas regiones, en las extremidades, los elementos que pueden ser lastimados, ya sea, por ejemplo, si la herida es oblicua en la región, en el marco superior, nosotros podríamos estar apreciando que se seccionó una arteria o un nervio del compartimiento posterior a un nivel inferior que el que está seccionado para los nervios peroneos, que están seccionados más inferiormente. Y esto se aprecia mucho, sobre todo en las amputaciones del plano horizontal. Ahora vamos a ver un corte, una sección del cuerpo en el plano mediano. En el plano mediano, entonces, tenemos el cuerpo del lado derecho. Todas las estructuras que están en la línea media, que corresponden pues a la hoz del cerebro, al cuerpo calloso, que es una estructura transversal que une a los dos de la parte del encéfalo. Tenemos también al cerebelo en su porción derecha,
en su porción derecha. Tenemos también al tabique de la nariz, que ocupa la línea media cuando está recto. Tenemos también a la porción mitad derecha de la lengua, a la mitad derecha de la médula espinal, a mitad derecha de la faringe. Y aquí el autor no ha seccionado la laringe, la pone completa para que den ustedes una idea de está seccionando la laringe. Entonces vemos la laringe del lado derecho y la tráquea también. Atrás de la tráquea vamos a encontrar al esófago, que continúa a la faringe y el cual se continúa a su vez con esta estructura que tiene un trayecto ya libre, porque ya dejó por delante a la laringe, y que va a continuarse por el mediastino posterior hasta salir a nivel de la vértebra torácica 12 por el hiato del esófago que le hace el diafragma. Tenemos aquí la sección del diafragma, ¿sí?, cubriendo a la cúpula del hígado, y entonces tendríamos al lóbulo derecho del hígado. E inferiormente tendríamos posterior, tendríamos aquí a la arteria aorta, tenemos a la arteria aorta, y en el lado derecho vamos a tener también, pues, a lo que corresponde al estómago, ¿sí? Anterior a ella tenemos al estómago, al páncreas, la mitad derecha también. Tenemos aquí a una cápsula suprarrenal, al yeyuno, y principalmente al yeyuno, y después tendríamos a la que corresponde al colon, ¿sí? Al colon, y ya la aorta viene terminando a nivel de L1 y L2, y entonces se va a dividir, ¿sí? Se va a dividir, va a formar las ilíacas, pero aquí vemos el origen de la vena cava inferior, y más hacia abajo tenemos la porción del colon descendente, el colon iliopélvico, y más inferiormente tendríamos la mitad derecha de la vejiga, de la próstata, de las vesículas seminales, del pubis también, y la porción del pene y las 4 porciones de la uretra, y también vamos a tener los cuerpos esponjosos y el bulbo cavernoso, y más hacia abajo el escroto con el testículo derecho. En la parte posterior nosotros solamente vamos a poder ver el sacro derecho y toda la mitad, las hemivértebras del lado derecho también, hasta llegar a la base del cráneo. Las regiones del cuerpo. El cuerpo, para su estudio, ya sea para el estudio descriptivo o para el estudio topográfico en disecciones, vamos a dividirlo en regiones. Y entonces tenemos la región, pues, de la cabeza, la cabeza que se continúa con el cuello y que también va a unirse al tronco, el cual va a suspender todo, que va a constituir el esqueleto axial, para diferenciarlo del esqueleto apendicular, que lo constituyen las extremidades o miembros superiores, extremidades superiores y extremidades inferiores. Otras regiones del cuerpo, también el cuerpo se va a subdividir a su vez en otras regiones. ¿Sí? Tenemos en esta imagen el eje longitudinal del cuerpo. Si tenemos también, para expresión en términos de explicación de áreas, vamos a ver cómo en la cara vamos a tener un eje longitudinal del cuerpo, o el eje medio, a partir del cual nosotros vamos a describir estructuras que son cercanas a él, es medial, y lejanas a este punto se llama lateral. Bien, ahora con respecto de la cabeza o de la parte del hombro, vamos a decir que la mano está en situación caudal del cráneo, y también el hombro es proximal a la cabeza, como es la mano distal a la cabeza misma. Ahora, en términos de proximal en cuanto se van acercando las estructuras a la cabeza, decimos que es proximal, y cuando se van alejando, se ve distal. Aquí tenemos también como el autor marca el lado izquierdo y el lado derecho,
Igualmente, algunas estructuras ustedes pueden apreciar también en la superficie y en la profundidad. Nosotros tenemos aquí en el lado derecho, ¿sí? Como ya, para que ustedes vayan avanzando un poco, cómo se puede apreciar los músculos que van a cubrir los planos superficiales de la cara. ¿Sí? Principalmente ustedes tienen a la porción frontal del occipito frontal, al orbicular de los párpados, tienen esa porción a los cigomáticos mayor y menor, al elevador del labio superior, al orbicular de los labios, ¿sí? Y más hacia atrás podríamos apreciar al macetero y al triangular de los labios, al cuadrado del mentón y a la borla del mentón en el lado derecho. En el lado derecho también podemos apreciar los planos más superficiales, que sería el esternocleidomastoideo y el trapecio, que se aprecia en este sitio y que describen entre ellos triángulos específicos en los cuales hay órganos importantes. Y aquí tienes un músculo, el esterno tiroideo. Y el plano de los escalenos más inferiormente o profundamente, el plano superficial en el lado derecho formado por el músculo pectoral mayor y el músculo deltoides. Del pectoral mayor solamente podemos ver que se inserta en los 2/3 anteriores, el borde inferior, en la cara anterior de la clavícula, en las articulaciones esternocondrales, en las 6 primeras articulaciones, ¿sí? Al llegar a 6 primeras costillas, 6-7 primeras costillas, y se dirigen sus fibras oblicuamente hacia la corredera bicipital, hacia el borde medial de lateral de la corredera bicipital. Y aquí tenemos el surco deltopectoral, que está cruzado por una vena, la vena cefálica, para ir a llegar a su desembocadura en la vena subclavia, y posteriormente tienes al músculo deltoides, el cual tiene 3 vientres. De este podemos apreciar el vientre anterior y el vientre medio, el cual está dividido de acuerdo a la función que vaya a tener el hombro, que se eleve o que se rote hacia arriba. Después tenemos al bíceps, el cual está insertado una aponeurosis, la aponeurosis bicipital, ¿sí? Muy amplia sobre la piel que recubre la parte medial del brazo, pero también se va a insertar en la tuberosidad del radio y va a cubrir al braquial, ¿sí? Y a su vez en la parte más superior, muy superior, al coracobraquial. Después tenemos los músculos pronadores, ¿sí? Y los supinadores del antebrazo, el canal del carpo, el ligamento anular del carpo, el músculo palmar menor con su aponeurosis triangular que se distribuye entre la palma de la mano, y que entonces también podemos saber los músculos de la eminencia tenar, los músculos de la eminencia hipotena. En la parte inferior, ya en lo que toca al abdomen, pues podemos apreciar que abajo en la plano superficial y que ya en la región abdominal tenemos el recto anterior del abdomen, y después lateralmente tenemos al oblicuo mayor, y después vamos a tener al serrato mayor o gran dentado. El límite inferior el límite externo del abdomen lo tendríamos con el ligamento inguinal, y aquí en el abdomen, en el miembro inferior, en la cara anterior, podemos apreciar el músculo tensor de la fascia lata, un potente músculo aductor importante, ¿sí? Y también en el plano superficial, el sartorio o posturero, que está cubriendo o siendo el eje de la región femoral. También vemos al vasto anterior, al vasto lateral o recto lateral, el recto medial y al subcrural, que estaría abajo, y el plano de los aductores. Aquí también podemos ver al aductor, al psoas y al plano del pectíneo. Este es al aductor largo, ¿sí? Después, este es el plano de los aductores, e igualmente aquí tenemos al pectíneo y al cuadrado crural. Inferiormente vamos a tener al tibial anterior, al extensor común de los dedos, al extensor propio del dedo gordo y al tercer peroneo.
tiene esta porción, lo que más sobresaliente es el peroneo lateral, el peroneo medial y el sóleo. Y más ya en los planos profundos podemos apreciar pues cómo han retirado ya en la cabeza los músculos superficiales, en el cuello también los superficiales, y aquí ustedes en el tórax pueden apreciar pues el plano del pectoral menor, en los intercostales, los músculos planos siguientes que son el oblicuo menor, el transverso del abdomen. En el extremidad inferior ya dijimos estos, ahora vamos a ver con estos, el braquial, el bíceps braquial, el bíceps braquial, y después el plano del pronador redondo y el plano de los flexores profundos de la mano, de los dedos. La cara se va también a dividir en varias subregiones. De acuerdo, a lo mejor ustedes no podrán apreciar en el cadáver todas estas regiones porque muchas veces no tienen la calidad para que ustedes hagan todas estas disecciones, pero cada una de las regiones tiene elementos importantes para los cirujanos, por eso es importante que ustedes conozcan cada una de estas, porque cada una de ellas va a guardar un elemento importante para su disección. Y entonces en la cara vamos a dividirla en región frontal, ¿sí? La región parietal, la región frontal, la región orbitaria, ¿sí? La región cigomática, la región infraorbitaria, la nasal, la labial, todo alrededor de la boca. Tenemos la región de la mejilla y la región parotidio-maceterina, y ya inferior la del mentón, y vemos como en la parte inferior, ¿sí? Ya esto sí lo van a poder apreciar. Tienen ustedes que el músculo esternocleidomastoideo, divide la región del cuello, bueno, en la línea media y la muesca external, ¿sí? Va a ser el límite derecho o izquierdo de la región, y el borde anterior del trapecio va a también ser el límite de la región. De ahí adelante y hacia la parte lateral se van a describir triángulos, y estos triángulos pues van a también, como ya dije, van a contener estructuras que ustedes tienen que ser importante que las puedan ver: el triángulo submandibular, el triángulo submentoniano, el carotidio, el triángulo muscular homotraqueal, y también ven ustedes el de la fosa yugular, supraclavicular menor, supraclavicular, de la región cervical lateral. Van a ver, ya ven cómo se divide en dos, ¿sí? Cervical lateral, ¿sí? Y también vamos a tener un triangulito que se llama de la occipital. En el tórax y en el abdomen vamos a tener líneas que son las marcas para describir estos elementos, ¿sí? Y de acuerdo a la clavícula, sí, tenemos a la clavícula, a la muesca del esternón y también al reborde costal. Entonces aquí ya podemos ver el apéndice, como tenemos la región en donde termina el músculo deltoides, pues aquí ya vamos a tener la región del tórax, ¿sí? De planos blandos. Entonces vamos a decir la región preesternal, la fosa infraclavicular y la región pectoral, porque aquí es mayormente ocupado por los músculos pectorales. Si ustedes pueden ver en la parte inferior de la región pectoral, vemos una región inframamaria que está colindando con la región del abdomen, ¿sí? Y aunque aparentemente aquí también tenemos una superficie que corresponde a la región del hipocondrio, porque en ella, en el abdomen, vamos a encontrar que elementos del abdomen están alojados todavía en una parte de la cavidad que corresponde, están encerrados en una parte de la jaula torácica, pero por fuera de esta cavidad. Y tenemos en la región interna pues la epigástrica, la región umbilical o mesogastrio, la región púbica o hipogastrio. Entonces epi, meso e hipo, ¿sí? Y en las superficies laterales el hipocondrio derecho, para diferenciarlo de izquierdo, la región lateral, ¿sí? O flanco derecho o flanco izquierdo, y la región inguinal.
Sí, en todas ellas vamos a encontrar diferentes estructuras. Después también en la extremidad inferior vamos a encontrar en la superficie anterior del muslo una región muy importante que es la región femoral. La región parietal. De la región posterior tenemos la región parietal, pues, que está incluida en las regiones parietales de los huesos parietales. La región occipital corresponde al hueso occipital y la región cervical posterior que va desde la línea oblicua occipital, protuberancia occipital externa, hacia el nivel de la séptima vértebra cervical. Eso es lo que nosotros llamamos región cervical posterior. Viene el miembro torácico y vamos a encontrar la región que tenemos que estudiar, la región, ¿sí?, deltoidea, ¿sí?, la región axilar, porque es una vía de paso entre el tórax, el tórax, el cuello y la región del miembro torácico. Y la región de los brazos va a ser una región anterior o región braquial anterior, y la región del codo o anterior del codo, la región antibraquial anterior, la región anterior del carpo y la región de la palma de la mano. Después vamos a tener en la región posterior, en la región dorsal también vamos a dividir la región de la escápula, la región deltoidea, que es la misma que se estudia, la región deltoidea, y vamos a tener la región posterior del brazo, la región posterior del codo, el antibraquial posterior, posterior del carpo, dorsal de la mano, y le va abduciendo su brazo, vamos a tener la región de la axila. ¿Sí? Esta región de la axila es una región muy importante porque ahí está el paso del plexo braquial. En la región del dorso, sí, ya dijimos a nivel de la séptima vértebra cervical, vamos a tener su separación hasta el coxis, ¿no? Hasta el coxis, y entonces tenemos que, de acuerdo también a algunas estructuras que hacen, aquí tenemos la región vertebral, y de la región vertebral tenemos hacia su interescapular, porque aquí está la escápula, interescapular. Después vamos a tener la región infraescapular, porque está en la escápula, la región pectoral lateral y las regiones lumbares, ¿sí?, pues corresponden a las vértebras lumbares. Y también vamos a tener esta región sacra, ¿sí?, que corresponde al sacro y a la región anal. Y después la región glútea, comprendida entre el borde superior de la cresta ilíaca, posterior superior, de cresta ilíaca al pliegue glúteo, y delimitado por el pliegue interglúteo. En la superficie lateral, en la superficie anterior, tenemos el límite superior del miembro inferior. Tenemos al ligamento inguinal. Del ligamento inguinal, el sartorio, que es el triángulo, nos va a delimitar el triángulo femoral. Y el contenido ya dije que es la arteria, la vena femoral y el nervio femoral. En la región externa tenemos la región anterior del muslo o femoral anterior, y la región de la rodilla, la región posterior de la pierna o crural, la región anterior de la pierna o crural anterior, en el dorso del pie, y también en la región posterior, pues la región posterior del muslo o femoral posterior, la región posterior de la rodilla o poplitea, porque contiene a la arteria poplitea, y ya en la región de la pantorrilla, la región sural, ¿sí? Y más tarde vamos a tener la región calcánea. En la planta del pie, pues la región plantar y la región calcánea. Si nosotros no pisamos esta región, pero si separamos los muslos, ¿sí?, separamos los muslos porque en posición ginecológica, entonces podemos apreciar este rombo, y podemos apreciar que este rombo va a estar dividido, va a estar desde el pubis hacia las espinas isquiáticas, y de las espinas isquiáticas hasta el isquion, y entonces vamos a tener
vamos a tener este rombo que lo vamos a dividir en dos, uniendo las espinas isquiáticas, y se va a dividir en un triángulo urogenital y un ángulo de la región anal, y a todo el conjunto de estas estructuras se llama región perineal. Piel y tegumentos. La piel forma una cubierta continua con pliegues que aumentan su superficie. La piel se interrumpe a nivel de los orificios naturales, donde se continúa con las diversas mucosas. El color de la piel depende de la circulación sanguínea, y de los pigmentos contenidos en las células de la epidermis. Varía con la región del cuerpo, con la edad y con la raza. La superficie de la piel presenta crestas, ¿sí?, separadas por surcos. Las hileras de papilas de la dermis forman el soporte del tejido conectivo. De las crestas de piel, y están muy desarrolladas en la palma de la mano y en la planta de los pies. Las huellas digitales se basan en la configuración única para cada persona del ordenamiento de los surcos de la piel que se encuentran en el pulpejo de los dedos. También se presentan pliegues de flexión, como en el codo, en la ingle, en la mama, etc. La epidermis, aquí te mostramos un centímetro cuadrado de piel. La epidermis tiene, por lo tanto, es un epitelio estratificado, escamoso, queratinizado. En la epidermis no hay vasos sanguíneos. Nosotros tenemos epidermis y la dermis. Pues en la epidermis no hay vasos sanguíneos, como ustedes pueden apreciar, ¿sí? No hay vasos ni sanguíneos ni linfáticos. El estrato basal profundo, el basal profundo, ¿sí?, es en donde se produce la formación de nuevas células, de los queratocitos. Estos queratocitos que regeneran la epidermis en aproximadamente 30 días. ¿Sí? 30 días. En la superficie de la epidermis, las células maduras queratinizadas forman el estrato córneo, que se elimina por descamación. La queratina producida por estas células del estrato basal protege a las capas más profundas del calor de la entrada de materiales extraños, y también repele el agua. En las capas profundas de la epidermis también se encuentran los melanocitos, células pigmentadas de origen neuroectodérmico, y que producen melanina, o sea, es un pigmento oscuro que protege a las células, ¿sí?, del estrato basal de las radiaciones ultravioletas. O sea que tenemos nuestro propio filtro solar. Las células dendríticas de Langerhans pertenecen al sistema inmunitario y tienen una forma estrellada con muchas ramificaciones. Se originan en la médula ósea y se ubican en el estrato espinoso y desencadenan respuestas inmunitarias primarias. En contacto con la membrana basal de la epidermis hay epiteliocitos táctiles, células de Merkel que corresponden a receptores del tacto conectados a las terminaciones nerviosas de las neuronas sensitivas. El espesor de la dermis. El espesor de la dermis varía, ¿sí?, con la región de la piel y el grado de fricción a la que se expone. La epidermis de una piel gruesa tiene una capa más, el estrato lúcido, entre el granuloso y el córneo. En las palmas de la mano y en las plantas de los pies, la piel es muy gruesa. La dermis o corium. ¿Sí? Dermis o corium. La dermis o corium se ubica profunda a la membrana basal
¿sí? De la epidermis, y es la capa más gruesa de la piel. Y es la capa más gruesa de la piel. Contiene vasos sanguíneos, linfáticos y nervios, ¿sí? Y anexos cutáneos. Es un tejido conectivo denso con gran resistencia y elasticidad, con fibras de colágeno orientadas en el sentido de las líneas de mínima tensión o de Langer, entrelazadas con fibras elásticas. Se distinguen dos regiones en la dermis, ¿sí? Que son la capa papilar, que corresponde a esta, la capa papilar, y una más profunda, la capa reticular. La capa papilar limita con la epidermis, ¿sí? Y consiste en un tejido conectivo con fibras finas de colágeno y elastina. En la superficie presenta elevaciones cónicas, ¿sí? Todas elevaciones cónicas redondeadas, las cuales corresponden a las papilas dérmicas. Estas papilas se proyectan hacia la epidermis, ¿sí? Formando una amplia superficie de unión. La cantidad de altura de las papilas está relacionada con la exigencia mecánica de este sector de la piel. Ahora, la capa reticular limita con el tejido subcutáneo, y consiste en un tejido conectivo denso, irregular, con fibras de colágeno formando una red y algunas fibras elásticas entrelazadas. Estas redes de fibras le otorgan resistencia, extensibilidad y elasticidad a la piel. El espacio entre las fibras está ocupado por células adiposas, ¿sí? Vasos sanguíneos, fibras nerviosas y los anexos de la piel. Los anexos de la piel son las estructuras anexas a la piel,